En la madrugada del 19 de julio de 2026, una compleja operación militar combinada llevada a cabo en las aguas del Mar Negro puso de manifiesto, una vez más, la evolución táctica de los enfrentamientos navales en la región. Según la reconstrucción de los hechos, contenida en el material de base, un vehículo de superficie no tripulado ucraniano del modelo Mura V5 zarpó a las 5:25 hora local desde la costa de Odessa con destino al puerto de Kerch, ubicado en la península de Crimea. El objetivo atribuido a esta incursión era neutralizar un patrullero ruso de la clase Svetliak, proyecto 10.410, que realizaba labores de interceptación contra los drones aéreos que operan en la zona. Este episodio resulta especialmente relevante para la seguridad europea y el análisis geopolítico actual, ya que ilustra cómo la integración de drones de superficie, sistemas aéreos no tripulados y capacidades de guerra electrónica está transformando la navegación y la defensa de infraestructuras críticas en el flanco oriental de la Unión Europea y la OTAN. Desde los primeros minutos de la misión, el cruce de las zonas de control costero evidenció la extrema complejidad de coordinar plataformas no tripuladas en entornos de alta amenaza. El material de base describe cómo el buque Mura V5, tras superar la última verificación frente a Odessa y acelerar hacia mar abierto, estuvo a punto de ser atacado por las propias defensas costeras ucranianas. Un sirviente de ametralladora apostado en la línea de costa detectó la firma térmica en el agua y encaró el objetivo. Para evitar un incidente de fuego amigo, el centro de control operativo redujo la potencia del motor a su nivel mínimo, dejando que la embarcación se desplazara por inercia mientras se emitía una señal de identificación codificada en una frecuencia óptico-electrónica previamente acordada. Esta secuencia inicial pone de relieve un desafío técnico recurrente en la guerra naval moderna: la dificultad para discriminar objetivos en la oscuridad sin revelar las posiciones propias ni romper el silencio de radio. La embarcación en cuestión presenta unas dimensiones reducidas, con unos 5,5 metros de longitud y un peso cercano a 1 tonelada. Su casco de material compuesto y perfil hidrodinámico sobrio sobrepasa apenas medio metro la superficie del agua en movimiento, lo que le otorga una sección eficaz de radar extremadamente baja. En las pantallas de exploración, este tipo de plataformas suele confundirse con el oleaje o pequeños restos flotantes. Asimismo, el material disponible señala que alcanza velocidades de hasta 70 nudos y cuenta con un alcance operativo de 480 millas náuticas, transportando en su interior unos 300 kilogramos de sustancia explosiva. Para garantizar el control a larga distancia, el Mura V5 utiliza un sistema combinado que integra navegación por satélite, equipos inerciales y una cámara de visión en primera persona que transmite vídeo en tiempo real. No obstante, el enlace de comunicación no depende exclusivamente de señales satelitales. Según la descripción operativa, los mandos emitidos desde la base se canalizan a través de una estación de transmisión terrestre y de un dron repetidor aéreo antes de llegar a la embarcación, devolviendo la señal de vídeo por esa misma cadena. Este esquema permite superar el horizonte de radio convencional, aunque al mismo tiempo introduce puntos vulnerables frente a las interferencias electromagnéticas enemigas. Con el fin de mitigar los efectos de la guerra electrónica, la plataforma incorpora algoritmos de inteligencia artificial y navegación inercial guiada por giroscopios y sensores de aceleración. Cuando la intensidad de la señal desciende de los niveles de seguridad, el ordenador a bordo toma el control para mantener el rumbo, comparando las imágenes captadas por sus sensores ópticos con mapas digitales de la costa previamente almacenados. De forma paralela, la incursión marítima se coordinó con el despliegue de drones aéreos no tripulados del modelo FP-1, que avanzaron divididos en formación a través de la península de Crimea para converger sobre la misma zona de operaciones. En el ámbito defensivo, el informe detalla la respuesta de las fuerzas navales rusas desplegadas en la región de Sebastopol. Para hacer frente a los vectores atacantes,
se puso en marcha el complejo de guerra electrónica Murman-BN, orientado a escanear el espectro de onda corta entre los 3 y los 30 MHz para detectar flujos de datos anómalos. De igual modo, las defensas de la base utilizaron sistemas de vigilancia biológica basados en delfines militares equipados con sonar para detectar elementos sumergidos o semisumergidos. Tras las alertas iniciales, patrulleros de la flota rusa y buques de escolta ejecutaron maniobras de interceptación utilizando piezas de artillería de disparo rápido AK-630 y ametralladoras pesadas. Es preciso señalar que el material de base incluye reconstrucciones tácticas de alta precisión sobre la secuencia de los combates, la pérdida de algunas unidades por fuego defensivo y la utilización de versiones modificadas del Mura-V5 como plataformas de lanzamiento de pequeños drones FPV. Si bien estas descripciones detallan la saturación de los sistemas de radar rusos y el posterior avance de las unidades supervivientes hacia el estrecho de Kerch, dichos datos proceden de los relatos de las partes y de reconstrucciones analíticas que carecen de una verificación independiente sobre el terreno. Por tanto, deben ser evaluados con la prudencia que requiere el análisis de partes de guerra en entornos de conflicto activo. La importancia estratégica de este suceso sobrepasa el daño material concreto reportado sobre una unidad naval. Para España y el conjunto de los socios europeos, la constante evolución de las tácticas no tripuladas en el Mar Negro ofrece lecciones fundamentales sobre la protección de rutas marítimas, la seguridad de las infraestructuras energéticas submarinas y la vulnerabilidad de las embarcaciones de superficie ante ataques saturantes de bajo coste. En la siguiente parte de este informe analizaremos al detalle la cronología de los acontecimientos, el desarrollo de las interferencias electromagnéticas y las declaraciones emitidas por los diferentes actores implicados. La secuencia cronológica de los hechos permite examinar con precisión el desarrollo de una de las operaciones no tripuladas más complejas registradas en el Mar Negro durante el presente periodo de operaciones. Tras la fase de identificación inicial frente a las costas de Odesa, la formación de ataque adoptó una velocidad de crucero superior a los 60 nudos en dirección al estrecho de Kerch, mientras los vectores aéreos no tripulados del modelo FP-1 fijaban su trayectoria a través de la península de Crimea. Sin embargo, el avance combinado no tardó en enfrentarse a la respuesta electromagnética de las fuerzas defensivas rusas desplegadas en la región. El primer hito defensivo documentado en la cronología ocurrió cuando el complejo de guerra electrónica Murman-BN, operado desde las inmediaciones de Sebastopol, desplegó su red de antenas para barrer la banda de onda corta entre los 3 y los 30 MHz. El objetivo primario de esta estación no consistía en fijar la posición física de las embarcaciones mediante radar convencional, sino en interceptar la emisión de datos necesaria para la telemetría y el control en tiempo real. Al detectar emisiones sospechosas procedentes del sector occidental del Mar Negro, el sistema proyectó señales de alta potencia electromagnética sobre la banda detectada, intentando saturar el canal de comunicación. Como consecuencia directa de esta acción de interferencia, la recepción de vídeo en el centro de mando ucraniano situado en las cercanías de Odesa sufrió severas degradaciones. El material de base señala que la imagen transmitida desde la cámara frontal de los Mura-V5 comenzó a congelarse en fotogramas aislados, descomponiéndose en bloques de píxeles y acumulando retardos de hasta medio segundo. Este fenómeno puso al descubierto el punto crítico de la arquitectura operativa del buque. Aunque la embarcación posee la autonomía necesaria para navegar a cientos de kilómetros de sus operadores, la corrección fina del rumbo y la fijación del objetivo dependen por completo de la calidad de la señal de vídeo. Ante la alteración del canal de transmisión, los sistemas informáticos a bordo de las plataformas ucranianas activaron sus modos de contingencia. El sistema de navegación inercial tomó el control primario del timón, utilizando los datos acumulados por los giroscopios para mantener la derrota fijada. Al mismo tiempo, el módulo de procesamiento óptico continuó escaneando la línea del horizonte para comparar las imágenes recibidas con los mapas digitales integrados en la memoria del vehículo. Esta capacidad de corrección autónoma
permitió que la mayoría de los buques no perdieran la orientación general hacia el este, incluso cuando el enlace con el dron repetidor aéreo se vio debilitado. Una dinámica similar afectó a la sección aérea de la incursión. De los 7 drones FP-1 que componían la formación inicial, 6 lograron adaptar sus algoritmos inerciales para contrarrestar la pérdida de señales satelitales, guiándose mediante la comparación del terreno, la costa y las infraestructuras de referencia. No obstante, una de las unidades aéreas sufrió una degradación irreversible en su canal de enlace de vídeo. El ordenador a bordo de este 7º dron determinó que el margen de error en la navegación superaba los límites de precisión requeridos para el ataque final. En consecuencia, el aparato inició un viraje de retorno utilizando los datos inerciales almacenados para regresar a su punto de origen. Mientras la señal de los buques supervivientes comenzaba a estabilizarse al superar el radio de cobertura directa de las interferencias, el mando de la flota del Mar Negro en Sebastopol emitió la orden de interceptación inmediata. La red defensiva de la base naval activó sus unidades de protección perimetral, recurriendo a patrulleros de la clase Vasily Bykov y a buques de escolta equipados con artillería rotativa AK-630. Asimismo, el informe menciona el despliegue de mamíferos marinos adiestrados y dotados de equipos de sonar para detectar el avance de elementos semisumergidos en la bocana del puerto. Al hacer su aparición las primeras estelas en el horizonte occidental, los buques rusos abrieron fuego de cobertura masivo. Las descargas cortaron la superficie marina en un intento de crear un cortafuegos infranqueable. Durante esta fase de la refriega, una de las embarcaciones Mura V5 encajó un impacto directo de proyectil de gran calibre que penetró la cubierta e incendió el compartimento de carga. La detonación subsiguiente de los 300 kilogramos de explosivo destruyó por completo el casco, levantando una columna de agua, humo y fragmentos metálicos sobre el área de combate. Lejos de neutralizar la operación, la destrucción de esta unidad generó un efecto no intencionado en los sensores de vigilancia. La masa de vapor, los fragmentos incandescentes y la distorsión térmica crearon una zona de interferencia transitoria que dificultó el seguimiento de las embarcaciones restantes. Además, según la reconstrucción de los hechos, 3 de los Mura V5 presentes en la formación no transportaban carga explosiva convencional, sino que habían sido modificados como plataformas de lanzamiento de drones FPV. Al abrir sus cubiertas, liberaron 12 pequeños aparatos aéreos provistos de emisores para simular un ataque aéreo masivo, obligando a los sistemas antiaéreos automáticos a repartir sus disparos entre múltiples objetivos simultáneos. Esta maniobra de distracción permitió que 4 buques Mura V5 se separaran discretamente del grupo principal, aprovechando el caos de señales frente a Sebastopol para proseguir su avance hacia la boca del estrecho de Kerch. Simultáneamente, sobre los cielos de Crimea, los 6 drones FP-1 restantes entraron en el alcance de los sistemas de misiles antiaéreos Buk M3. Las baterías defensivas lanzaron proyectiles interceptores 9 M317M, que lograron derribar a 4 de las plataformas aéreas en menos de un minuto. Los 2 drones supervivientes redujeron de inmediato su altitud de vuelo para eludir los radares de seguimiento y mantuvieron el rumbo fijado hacia el objetivo naval. El clímax de la interceptación se trasladó entonces al sector marítimo oriental. Al aproximarse a las aguas abiertas cercanas a Kerch, la formación de superficie perdió la cobertura de la humareda defensiva y quedó expuesta a la exploración aérea. Las fuerzas armadas rusas desplegaron helicópteros de combate Kamov K-29, especializados en la caza de buques ligeros no tripulados. Estas aeronaves, dotadas de una alta maniobrabilidad y capacidad para efectuar pasadas a baja cota, entablaron combate contra los 4 Mura V5 mediante el disparo de cohetes no viados S-8 de 80 milímetros, proyectiles de ametralladora tetratubo de 7,62 milímetros y cañones automáticos 2 A-42 de 30 milímetros.
Las pasadas de los K-29 resultaron altamente destructivas para las plataformas de superficie. Los cohetes no guiados, al explosionar en la proximidad de los cascos, generaron ondas de choque en el agua que agrietaron las estructuras de material compuesto. Un impacto concentrado de cañón automático de 30 milímetros alcanzó el mamparo central del segundo Murad 5-5, provocando su explosión inmediata. Una tercera unidad fue severamente alcanzada tras una maniobra de esquiva, quedando destruida envuelta en llamas. Sin embargo, la intensidad de las pasadas agotó rápidamente la munición disponible en los helicópteros, obligando a las aeronaves a retirarse hacia sus bases de aprovisionamiento. Este intervalo operativo fue aprovechado por las dos embarcaciones Mura V5 supervivientes para realizar el tramo final de aceleración hacia el puerto de Kerch. Al mismo tiempo, los dos drones aéreos FP-1, que habían superado la red de misiles Buk, alcanzaron el perímetro del estrecho. La convergencia simultánea de dos vectores aéreos y dos vectores de superficie situó a la red defensiva del puerto ante un escenario de saturación coordinada, sentando las bases para el desenlace de la incursión que analizaremos en la parte final de nuestro informe. La fase final del ataque sobre la infraestructura portuaria de Kerch puso a prueba el último anillo de la red defensiva rusa en el estrecho. Para proteger los accesos al puerto y la estructura del puente de Crimea, las fuerzas rusas habían instalado sistemas mixtos de artillería y misiles Pantsir S-1 situados sobre torres metálicas a más de 30 metros de altura respecto al nivel del agua. Esta elevación técnica permitía a sus radares reducir el ángulo ciego generado por la curvatura terrestre y detectar tanto los vectores aéreos que se aproximaban a baja cota como las pequeñas embarcaciones que navegaban pegadas a la superficie marina. Cuando los dos drones aéreos FP-1 y los dos buques no tripulados Mura V5 ingresaron de manera simultánea en el canal de entrada, las pantallas del puesto de mando del Pantsir S-1 registraron la presencia de 4 ecos de radar casi al mismo tiempo. Ante la escasa distancia de reacción, los operadores optaron por emplear los cañones automáticos 2A38M de 30 milímetros, capaces de desarrollar una cadencia conjunta de 5.000 disparos por minuto. La cortina de proyectiles trazadores levantó densas columnas de agua frente a la ruta de los dos buques Mura V5, forzándolos a efectuar maniobras evasivas continuas para evitar ser destruidos antes de alcanzar el perímetro interior del puerto. Con el objetivo de neutralizar la torre de fuego que bloqueaba el paso de las unidades de superficie, uno de los drones aéreos FP-1 cambió bruscamente de rumbo y se lanzó en picado contra la estructura metálica del Pantsir S-1 a una velocidad superior a los 60 metros por segundo. Aunque la artillería antiaérea reorientó sus tubos para intentar interceptar la amenaza descendente, la proximidad del objetivo impidió detener la trayectoria de la aeronave. El impacto de la carga explosiva contra la sección superior de la torre inhabilitó el conjunto del radar de seguimiento y la estación de armas, interrumpiendo el fuego de cobertura y dejando abierto el corredor de acceso marítimo. Aprovechando la neutralización de la torre defensiva, las dos embarcaciones Mura V5 supervivientes aceleraron a fondo hacia la bocana de Kerch, donde se encontraba posicionado el patrullero ruso de la clase Svetliak, proyecto 10.410. Desde la cubierta del buque de guerra, la tripulación abrió fuego con todas las armas pesadas disponibles, incluyendo la pieza rotativa AK-630 de 30 milímetros y ametralladoras de 14,5 milímetros. Una de las ráfagas concentradas impactó de lleno en el casco de una de las embarcaciones, provocando la detonación inmediata de sus 300 kilogramos de explosivo en medio de una llamarada de gran magnitud. Pese a la pérdida de esta unidad, la última embarcación, Mura V5, logró sostener el rumbo
y enfilar el costado de babor del patrullero. Al mismo tiempo, el segundo dron aéreo, FP-1, inició su picado final sobre la superestructura de la embarcación. Las defensas de a bordo intentaron responder mediante el disparo manual de un misil antiaéreo portátil IGLA y fuego concentrado de fusilería, pero el escaso margen de tiempo impidió desviarlos de su trayectoria. La embarcación no tripulada Mura V5 impactó contra la línea de flotación a una velocidad próxima a los 40 nudos, abriendo una vía de agua en el casco que provocó una escorada inmediata y la inundación de los compartimentos inferiores. Menos de un segundo después del impacto de superficie, el dron aéreo FP-1 se estrelló contra la cubierta superior del patrullero, justo encima del pañol de municiones y los módulos de control de combate. La detonación combinada atravesó los mamparos metálicos e incendió los depósitos de proyectiles listos para el servicio, generando una reacción en cadena de explosiones secundarias. Una densa humareda y lengüetas de fuego cubrieron el puente de mando de la nave rusa, obligando a los marineros a abandonar las estaciones de combate para concentrar sus esfuerzos en las labores de extinción y control de averías en la entrada del puerto. En una perspectiva analítica más amplia, este tipo de operaciones combinadas pone de manifiesto la creciente vulnerabilidad de los activos navales tradicionales frente a incursiones saturantes compuestas por sistemas autónomos de bajo coste económico. Para los países miembros de la Unión Europea y la OTAN, y muy especialmente para naciones marítimas como España, la evolución de estos combates en la cuenca del Mar Negro ofrece enseñanzas críticas sobre la necesidad de adaptar la arquitectura defensiva de puertos, bases navales e infraestructuras estratégicas ante posibles amenazas asimétricas en el Mediterráneo o el Atlántico Norte. El análisis de las capacidades técnicas exhibidas durante el ataque demuestra que la combinación de sensores óptico-electrónicos, algoritmos de navegación inercial guiados por inteligencia artificial y el uso estratégico de señuelos FPV permite a las plataformas no tripuladas mantener la eficacia operativa incluso bajo condiciones de intensa guerra electrónica. Aunque los sistemas de defensa de punto y las unidades de aviación ligera continúan siendo herramientas eficaces para la interceptación, la saturación simultánea desde el aire y la superficie condiciona seriamente la capacidad de respuesta de los buques de guerra convencionales. Sin caer en predicciones categóricas sobre el curso futuro de las hostilidades, los acontecimientos registrados en el puerto de Kerch confirman que la confrontación naval moderna no depende únicamente de la masa o el tonelaje de las flotas, sino del dominio del espectro electromagnético y la agilidad táctica en el empleo de sistemas no tripulados. A medida que estos episodios se repiten en el teatro de operaciones del Mar Negro, los mandos militares internacionales continúan evaluando los escenarios posibles para garantizar la seguridad de la navegación global y el equilibrio geopolítico regional. ¿Qué factor considera usted que resulta más determinante en el éxito de estas operaciones asimétricas? ¿La táctica de saturación combinada desde el aire y el mar? ¿El uso de inteligencia artificial para superar la guerra electrónica? ¿O la vulnerabilidad estructural de los buques convencionales ante impactos concentrados? Le invitamos a dejar sus reflexiones en los comentarios y a suscribirse al canal para seguir atentos a las próximas actualizaciones de la actualidad internacional.